Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos a toda nuestra audiencia y les agradecemos al mismo tiempo que nos acompañen en esta emisión del Día de Acción Climática. Un llamado a todos a tomar acciones para mejorar las condiciones del planeta y los tiempos venideros. Les agradezco también que se estén conectando desde lugares remotos a toda Latinoamérica, a todo México. Los invitamos a que permanezcan todo este día donde tendremos un diálogo muy interesante con diversas personalidades, líderes, invitados de primer orden para dialogar sobre las condiciones del planeta y qué es lo que haremos y cuáles son las perspectivas. Me da mucho gusto abrir este primer día de acción climática con invitados de mucho nivel, invitados que nos acompañarán a dialogar sobre diversos temas, diversas perspectivas. Y vamos a comenzar esta conversación, este diálogo con cada uno de ellos para buscar hojas de ruta, para ver qué nos dicen los líderes de nuestro tiempo. Así que en este panel donde vamos a conversar sobre las acciones de descarbonización, me gustaría darles la bienvenida a Manuel Gutiérrez, me gustaría dar la bienvenida también a Marco Corrales y a Marco Cosío que nos acompañan. Para comenzar con esta conversación, quisiera que cada uno de nuestros panelistas pudiera dar una muy breve perspectiva sobre el tema general de descarbonización del planeta en el marco de la COP28. Como saben ustedes, nos encontramos en un momento clave. Se lleva a cabo en estos momentos una cumbre multilateral donde se discuten, digamos, las perspectivas que tenemos para descarbonizar y para evitar un cambio climático crítico. Así que bienvenidos sean ustedes, Manuel, Muchas gracias. Marco Cosío, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Me gustaría, Manuel, que abrieras esta importante conversación dándonos un panorama general sobre los planes y perspectivas de descarbonización en México, en Latinoamérica y en el mundo. Pues muchas gracias por la invitación, Toño. Esta iniciativa de Net Zero Community y Día de Acción Climática, pues me parece relevante e importante y agradezco aquí también a los Marcos la participación en el panel y esta oportunidad que nos das. Yo como director general de Carrier, que es una empresa de aire acondicionado presente en México desde hace más de 70 años, pues estamos muy pendientes de esta reunión que está llevándose a cabo. De hecho, Carrier presentó sus planes de como se llama ahora, de ESG 2030, justo alrededor en el marco de esta reunión. Registramos el año más caliente 2023 en el mundo. Yo creo que el fenómeno desafortunado de Otis también es otro factor que nos pone a México como ejemplo básicamente en este momento de los efectos del cambio climático y habría que hacer el análisis de la vulnerabilidad que tiene México en ese sentido, que finalmente pues es el entorno en donde nos movemos y en el país en el que nos desarrollamos. La edificación, la construcción de edificios, plantas, etcétera, todo esto que estamos escuchando de relocalización que se viene acercando a nuestro país, pues sin duda viene con progreso, pero también viene con una planeación adecuada que tenemos que realizar. Así que, bueno, pues que evidentemente en el caso nuestro particular de la industria del aire acondicionado, representamos alrededor del 60% del consumo de energía de un edificio y en ese sentido, pues toda esta fuente de energía eléctrica viene relacionada con el carbón. Así que yo creo que aquí el mensaje es, y me da mucho gusto poder iniciar esta mañana con este tema, o eres parte de la solución o eres parte del problema o eres parte del paisaje. Excelente introducción, me parece que es un gran mensaje. Marco, Marco Corrales, diálogo hacia una descarbonización efectiva, ¿cómo lo interpretamos? ¿Qué es lo que tú ves a futuro? Pues muchas gracias por la invitación, Toño. Excelente iniciativa y un placer estar aquí con todos ustedes, Marco, Manuel. Mira, yo quisiera comenzar hablando sobre la necesidad de enfocarse y de integrar soluciones. Entonces, cuando vemos dos tendencias que son mundiales, pero muy marcadas en América Latina y en México, nos damos cuenta que eh, tenemos que hacer un cambio bastante acelerado y con acciones muy enfocadas. ¿Qué está pasando?
varios estudios muestran que más o menos 40% de las emisiones de CO2 vienen de la construcción o de la industria de la construcción. Y tenemos un fenómeno demográfico que es una urbanización acelerada en los países emergentes, de los cuales América Latina forma parte. Entonces estamos llegando a un punto en el que los métodos constructivos, el entorno construido, no se adapta para estas dos tendencias. Entonces lo que estamos tratando nosotros de fomentar, o lo que pensamos que necesitamos acelerar, es precisamente cambiar los métodos de construcción para la utilización de materiales y soluciones inteligentes que ya están disponibles en el mercado, que ya están disponibles en nuestros países, que la mayoría de los participantes en la cadena constructiva los conocen, pero que por diversas razones todavía no se implementa con la celeridad que necesitamos en nuestra región. Entonces, dentro de Saint-Gobain, yo represento al grupo de nuestra región, esa es nuestra misión, tratar de promover la construcción ligera y sostenible por el peso que tiene a nivel regional, a nivel mundial, y por las necesidades demográficas que tenemos en nuestro país. Entonces, cuando hablo de la necesidad de enfocarse es, aquí estamos varios actores, nosotros estamos proponiendo ser líderes en la construcción ligera y sostenible y influenciar para que las soluciones existentes se apliquen de manera más rápida. Y para eso, el problema mayor que vemos es la fragmentación de la cadena constructiva, donde tenemos varios actores, pero que tienen intereses divergentes o métodos divergentes. Y es eso el llamado a la acción y la propuesta que pensamos que tenemos que acelerar. Muchas gracias, Marco, qué interesante también. Marco Cosío, ya hemos conversado en alguna otra ocasión y tienes una perspectiva muy interesante, el tema de la descarbonización. Muchas gracias, Toño, por la invitación. Manuel y Marco, gracias por compartir este escenario. Y sí, fíjate que, bueno, me presento, mi nombre es Marco Cosío, yo soy responsable del área de infraestructura inteligente en Siemens, México, Centroamérica y Caribe. Y quiero empezar por decirles una frase que me gusta. En Siemens hacemos tecnología con propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es el bienestar de las personas. Y este bienestar viene acompañado de muchas cosas. Una de ellas, que es de las más importantes, es la descarbonización. No tenemos otro planeta, no vamos a irnos a vivir a Marte. Es aquí donde tenemos que hacer las cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros buscamos la forma de descarbonizar nuestras operaciones. Tenemos el compromiso de ser carbono neutrales para 2030. ¿No? Somos una de las primeras empresas que salimos a hacer ese compromiso hace ya como 5 o 6 años. Y vamos en ese camino. Pero no solo lo hacemos para nosotros. Lo hacemos para nosotros y lo hacemos también para nuestros clientes, socios, amigos, para todo el mundo. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que es un valor fundamental. Los valores, siempre lo platico, los valores no cambian, ¿no? Cambian las prioridades, pero esto tiene que ser un valor, ¿no? El valor del cuidado por la naturaleza, el cuidado por el país, cuidado por el mundo, ¿no? Tenemos que hacerlo y la verdad es que me encanta poder estar aquí platicando de estos temas. Tú sabes que soy apasionado, así que lo dejo aquí y seguimos adelante. Muy bien, muchas gracias. Hay una parte que a nosotros nos preocupa porque existen muchísimas declaraciones en torno a cómo podemos llevar a cabo la descarbonización. De hecho, el término me parece que es medianamente reciente, ¿no? Entonces, lo que me gustaría mucho saber de ustedes es cómo, como personas, luego como empresas y luego como sociedad, podemos llevar a cabo esta efectiva descarbonización. ¿Cuáles serían las acciones que ustedes consideran que deben llevarse a cabo de manera muy puntual? Acciones súper claves. Por ejemplo, estoy pensando ya no solo desde la idea esta que nos han, digamos, implantado de apagar la luz y cosas por el estilo. Me refiero a cosas verdaderamente efectivas. Y me gustaría comenzar ahora al revés, si les parece bien, de nuevo contigo, Marco Cosío, que nos puedas comentar cuáles serían las acciones efectivas. Fíjate que, como bien lo dices, hay dos formas de ver este tema, ¿no? Uno es qué es lo que todos los demás tienen que hacer y la otra que me parece más importante es cuál es mi responsabilidad en todo esto, ¿no? Y como bien dices, creo que esto comienza en casa, ¿no? Yo te puedo compartir que en casa tomamos muchas medidas al respecto. Desde la generación solar en casa, evidentemente, que es uno de los temas. También tenemos la oportunidad, bueno, mi mujer es muy metida en este tema y no usamos envases de un solo
de un solo uso, ¿no? O sea, de que es el champú, yo ya no uso champú del que me gustaba usar, ahora uso una barrita, ¿no? Que pues tengo poco cabello, pero me gustaba usar mi champú. Pero creo que ese tema, más allá del qué usar y qué no usar, es esa cultura que estamos creando en casa con nuestros hijos. Mis hijas son, gracias a Dios, también muy orientadas a la sustentabilidad y ya lo hacen de manera natural. De manera personal también te lo digo, yo manejo un auto eléctrico 100%. Es un tema complejo todavía en un país donde la infraestructura todavía no acompaña. Pero esa es la parte personal. Ahora, ¿qué hacemos como empresa? Que es la otra parte que puede tener mucho más peso. Nosotros tenemos claramente identificado nuestras fuentes de generación de CO2. Nosotros ya tenemos un plan completamente hecho. En México, en términos de energía eléctrica, ya somos 100% renovables, no tenemos emisiones, ¿no? Una parte de esta todavía viene por medio de estos certificados I-REC, que no es que esté mal, pero creo que lo que tenemos que empujar para lograr es para ser realmente net zero, ¿no? Como bien lo sabes, ¿no? Entonces, ya tenemos ese plan, ya tenemos una hoja de ruta, estamos haciendo cambios incluso en nuestras cafeterías. Las cafeterías están cambiando de usar gas, las estamos migrando a ser eléctricas, porque tenemos la capacidad y la facilidad de obtener energía eléctrica, ¿no? Todos los procesos que están requiriendo un tema de calentamiento, estamos viendo cómo migrarlos de actualmente algunos de ellos en gas a que sean eléctricos, porque seguimos con el plan de, bueno, que yo puedo acceder a energía eléctrica verde, ¿no? O que no genere emisiones, y de esa forma poderlo hacer. Entonces, creo que la responsabilidad está en entender de principio, ¿no? Tener un claro panorama de dónde vienen nuestras emisiones para después ir atacando cada una de ellas. Uno de los temas que ya estamos trabajando es, bueno, y que ya hacemos, también es el no tirar desperdicios, ¿no? Nosotros ya no tiramos desperdicios, ¿no? Tenemos este programa que es Zero Waste to Landfill, donde nosotros ya estamos completamente generando, o bueno, completamente eliminando la posibilidad de generar desperdicios. Entonces, la responsabilidad es propia, la responsabilidad como empresa es clara, y la otra parte interesantísimo es que, si bien es cierto, hay un costo de inversión, también hay una parte de ahorros que es muy significativa. Entonces, es un paquete completo y bueno, pues la verdad es que lo que vale la pena hacer es explorarlo de entrada, ¿no? Y comprometerse, por otro lado. Muchas gracias, Marco. Marco Corrales, ¿cuáles serían a tu consideración las acciones claras que debemos de tomar? Sí, puedo comentar quizá tomándolo con tres ángulos diferentes. Primero, como dijiste, el personal, después como empresa de manera interna y después como empresa de manera externa. De manera personal, bueno, yo no sé cuántos de ustedes saben, la estadística más o menos oficial en México es que cada mexicano emite entre 6 y 6.5 toneladas de gas invernadero al año. De esas 6, entre 6 y 6.5, curiosamente, el impacto mayor viene del consumo de carne, es indirecto, pero como ustedes saben, la carne... ¿Eres vegetariano? No, yo no soy vegetariano, pero al contrario, Okay. yo soy de Hermosillo, Sonora, Mira. entonces es difícil ser vegetariano cuando uno es oriundo de esta zona. Pero bueno, hay que tomar esa conciencia y la segunda categoría que genera más emisiones son las aplicaciones digitales. Yo no sé qué tanto saben de la huella de carbono de las aplicaciones digitales, pero es muy importante, sobre todo en nuestro país. Entonces, una vez que uno toma conciencia de estos elementos, puedes cambiar el comportamiento si tienes un compromiso con el largo plazo. Y en mi caso, como dices, de manera personal, ya sea yo mismo o en mi casa, pues tratamos de fomentar un poco menos de consumo de carne semanal y tratar de, sobre todo yo tengo 3 hijos que están muy conectados, explicar qué significa cada vez que uno sube un video o una foto a la nube. Uno está tomando su desayuno, toma una foto y la sube, pero eso tiene una implicación durante muchos años de emisiones. Entonces, ese tipo de diálogos es lo que llevamos día a día de manera personal. De manera, ahora como líder de empresa, nosotros tenemos un compromiso similar, que también fuimos de los grupos fundadores a nivel mundial. Y las acciones, lo que puedo decir es que en el pasado quizás eran planes. Desde los últimos 3 años nosotros internamente hemos visto que ahora son acciones. El grupo Saint-Gobain ha reducido más o menos entre 20 y 30% sus emisiones desde 2017 al 2022. Entonces ya no es hablar, estamos trabajando para avanzarlo. Acciones concretas, cambiar nuestra fuente de energía verde, que lo hicimos en México en nuestras plantas. Tenemos 8,000 personas operando
98% de la energía que utilizamos, energía eléctrica, viene de fuentes verdes desde este año. Y eso es un compromiso que hicimos y lo logramos. Estamos, al igual que mencionaba Marco, nosotros estamos con programas de reciclaje que trabajamos con nuestros clientes para recuperar los materiales que no se han utilizado para poder integrarlos a nuestra producción. Eso nos ayuda a bajar el consumo de energía y de materiales, pero también a empezar a fomentar la economía circular como una cadena sustentable dentro del país. Entonces, esos avances ya los hicimos. Tenemos planes de inversión importante para renovar y integrar las nuevas tecnologías, por ejemplo, nuestros hornos de fusión para vidrio, para bajar el consumo de gas y aumentar la tasa de vidrio reciclado. Entonces, eso lo que puedo decir es que ya está un plan determinado y muchas de las empresas en el sector privado ya tienen planes determinados que están ejecutando. Lo que estamos haciendo ahora, tratando de activar más, es nuestra influencia externa. Es decir, asegurarnos que el mercado tiene todas las soluciones de materiales que necesitan para poder acelerar la construcción ligera y sostenible. Estamos financiando academias para la formación y entrenamiento de instaladores para que ellos también conozcan cuáles son las soluciones que ya existen que tienen un impacto. Entonces, de manera personal, avanzando de manera interna también y de manera externa es donde estamos poniendo más nuestros esfuerzos como en estos medios para asegurarnos de que todos los participantes del mercado saben que las soluciones ya están y que tenemos que utilizarlas. Está súper interesante, sobre todo la parte donde comentas de la huella de carbono de las aplicaciones, a saber si cuando la gente tomó la decisión de dejar el papel, realmente nos volvimos más sustentables al utilizar el Internet y las aplicaciones con los centros de datos, qué sé yo, ¿no? Un montón de consumo energético. Exacto. Muchas gracias, Marco. Manuel, ¿cuál consideras que serían estas acciones claves desde, digamos, la perspectiva personal, empresarial y luego hacia afuera? Sí, fíjate que preparando algunos temas de la exposición, hay una estadística de los actores que estamos en este tema de la edificación y la sustentabilidad. Más o menos el 60% ya tiene planes más o menos claros y 40% no. Entonces quiere decir que hay una oportunidad en general, pues muy grande por dar a conocer los diferentes conceptos alrededor de el uso correcto de la energía y la descarbonización en general. Platicando en la oficina y con alguno de mis hijos, inclusive me preguntaron, sin yo antes saberlo, oye, esto de Net Zero, ¿Carrier vendió los equipos? Entonces es un concepto que a lo mejor ya está por ahí en la circulación de los jóvenes, de las nuevas generaciones, pero evidentemente que es un concepto mucho más general que la marca o el producto que se haya vendido, el vidrio o el aparato eléctrico, ¿no? Entonces yo creo que en general hay como decía Marco, una gran oportunidad por dar a conocer, educar y formar. Particularmente Carrier tiene 7 fábricas aquí en México, junto con las operaciones y edificios, y ha armado un plan para identificar cuáles son los 30 consumidores de energía más importantes que hay en su estructura de manufactura, y ha hecho planes específicos para estos temas. Yo creo que todo al final ya en cuestiones muy, muy particulares, aparte de ser el fabricante de los equipos, muchas de las empresas están migrando a generar un software que te permita administrar el uso correcto de todas las variables que hay alrededor de un edificio. En la oficina les platicaba, me imagino a este ser humano que trae su reloj inteligente donde le está diciendo sus latidos por minuto, la oxigenación, cuánto ejercicio hizo, etcétera. Pues al final del día un edificio es un ser vivo que va evolucionando en el tiempo y que necesitas estar controlando estas variables, y ahora estamos agregando pues estas variables del uso correcto de la energía con mucho más énfasis de lo que se hacía a lo mejor hace 20, 30 años, ¿no? Básicamente. Súper interesante. Creo que un poquito la idea también es que una empresa que no sea sustentable quizá esté destinada a no tener éxito, digamos, ¿no? Bueno, y no nada más la empresa, el país, ¿no? Ahora estamos viendo que México tiene que tener sus planes también claros de sustentabilidad para que los fondos privados, todos que vienen de fondos de pensiones y demás, pues México califique para ser candidato de inversión, ¿no? Si no, no va a ser. Es verdad, es verdad. Y a mí también me llama mucho la atención cómo la tecnología está generando verdaderos cambios. Digamos, la tecnología no es mala siempre y cuando el uso sea correcto.
Y si el uso se lo damos para intentar generar una menor huella de carbono, pues bueno, quisiera decir que en ese sentido estamos haciendo bastantes aportes. Me gustaría que cada uno de ustedes pudiera explicar esos avances tecnológicos que desde cada una de las empresas, o incluso no desde cada una de las empresas, sino que ustedes observan allá afuera, están haciendo realmente algo innovador, algo importante, algo que puede cambiar, digamos, las reglas en ese sentido. Y ahí, cambiando un poquito también el orden, me gustaría contigo, Marco Corrales, que nos pudieras comentar sobre este tema, por favor. Sí, claro, específicamente lo que yo puedo comentar, porque lo conozco, es los avances que se han hecho en dos sentidos. Una, en la modernización de la producción de materiales de construcción, y el otro en la utilización de aplicaciones digitales para optimizar el entorno construido. Entonces, en nuestro caso muy concreto, para los que no saben, Saint-Gobain pudo producir hace algunos meses el primer vidrio con cero carbono, y eso es un modelo que se trabajó durante varios años en Francia para poder llegar a optimizar utilización de energía y utilización de 100% materiales reciclados. Entonces ya está comprobado técnicamente que lo podemos hacer, y ahora estamos trabajando en cómo llevar esa tecnología para poder escalar a nivel mundial. Igual lo hicimos con nuestras placas de yeso. En este caso fue en Europa del Norte, donde también pudimos producir la primera corrida de placa de yeso a cero carbono, precisamente por el desarrollo tecnológico que hemos desarrollado en los últimos años. Entonces, las tecnologías para llevar la producción a una descarbonización existen. Ahora estamos trabajando en la optimización y el costo, y ya son casos concretos publicados. Después, lo que estamos viendo es que la inteligencia de los despachos de arquitectos, de las constructoras, está llegando a un nivel muy sofisticado en el que para poder optimizar la vida de una edificación necesitan integrar los datos de todos los elementos que van a formar parte de la edificación. En nuestro caso son los materiales. Entonces, participando en todos los esfuerzos internacionales en BIM, estamos avanzando bastante rápido, y estamos a un punto en que pensamos que ya en muy corto plazo se va a volver una práctica común la optimización a priori de cualquier edificación para bajar su huella de carbono y extender su vida con materiales circulares. Entonces, yo soy muy optimista en ese sentido, porque ya existe todo esto. Estamos hablando ahora de la aplicación, y cuando se trata de la aplicación vamos a depender de los diferentes actores, pero estamos avanzando de manera general en la industria bastante rápido. La digitalización ahí tiene un papel súper importante, ¿no es cierto, Marco? En el tema de los grandes avances tecnológicos, y Totalmente. estoy convencido de que tú sabrás mucho de ese tema. Sí, la verdad es que sí, estaba esperando que me tocara. La verdad es que sí, el tema de la innovación y la tecnología acompaña perfectamente a la necesidad que tenemos hoy de reducir las emisiones de carbono. Voy a empezar por decir que efectivamente uno de los temas que nosotros hacemos es este BMS, que es el Building Management System. Nosotros tenemos este desarrollo y ya lo tenemos implementado en muchos edificios, donde precisamente lo que tú puedes hacer es ver y monitorear de manera precisa todo lo que tú quieras. O sea, aquello que tenga un sensor o una comunicación, lo puedes tener registrado ahí, ¿no? Entonces, los edificios primordialmente lo utilizan, y una de las funciones precisamente es no eliminar el confort, porque esa parte es fundamental también, pero sí hacerlo eficiente, ¿no? Ese es uno de los puntos. Nosotros hacemos tecnología con este propósito. Hacemos también y desarrollamos infraestructura de carga de autos eléctricos, desde el cargador residencial, ¿no? De llegas y te conectas, hasta los cargadores ultra rápidos, ¿no? Que cargas en cuestión de minutos, ¿no? Esa parte es fundamental cuando estamos viendo que otro de los grandes generadores de emisiones, pues es precisamente los combustibles fósiles que utilizamos, ¿no? Otro de los puntos que nosotros hacemos es software y análisis para precisamente aires acondicionados, ¿no? Así metemos temas de inteligencia artificial para hacerlos lo más eficientes posibles, ¿no? Ya existe evidentemente por parte del fabricante una parte importante. Nosotros buscamos todavía darle ahí una vuelta más a la tuerca, ¿no? De manera que sea lo mejor posible. Hacemos también gemelos digitales para la industria y para la construcción.
¿Qué significa ser un gemelo digital? Un gemelo digital significa que tú vas a hacer una simulación completa de tu proceso, desde un proceso productivo o un proceso de construcción, donde tú vas a poder evaluar con mucha precisión todas las variables que tú vas a querer observar en ello. Entonces, estos son ejemplos muy claros donde la digitalización realmente te lleva a esta posibilidad. Hacemos escadas, ¿no? Donde tú puedes también no solo observar, sino controlar cómo se está usando y generando energía. Evidentemente hacemos todo tipo de medidores en términos de electrificación, en media tensión y en baja tensión. Y hacemos algo que es también muy interesante, que es un microgrid, ¿no? Cuando tú puedes tener la oportunidad de tener diferentes fuentes de energía o fuentes de generación de energía, y tú puedes tener la oportunidad de decidir y definir de dónde tomarla. Evidentemente, lo que nosotros promovemos y procuramos y hacemos también es el desarrollo de energías renovables en sitio, ¿no? Pero entonces ya te imaginarás que tú puedes tener tus paneles solares, puedes tener tu almacenamiento de energía, puedes tener evidentemente la línea, ¿no? Que es la parte que viene de la utility, ¿no? Y entonces tú vas a poder tener la opción de decidir cuándo y cómo y por qué vas a tomar una u otra energía. Cabe mencionar que estos ejemplos que te estoy hablando de tener generación en sitio con paneles solares, hace 5 años probablemente te hubiera dicho, está muy difícil. Hoy el retorno de la inversión puede ser hasta de 3 años, ¿no? Entonces imagínate que después de esos 3 años que ya pagaste tu sistema, a partir de entonces todo es ahorro y además con un impacto importante en la generación de CO2. Entonces, como puedes ver, tenemos muchas plataformas, una de ellas que también se llama Seagreen, que es donde tú puedes ir monitoreando de manera precisa todo tu proceso, todos tus proveedores, todo lo que estás haciendo para consumir o en consumo de CO2. Entonces, tu producto ya puedes tener claramente identificado cuánto está o cuál es su huella de carbono. Eso lo estamos proponiendo para nosotros, también para organismos reguladores, ¿no? Que pueden decir, oye, yo pongo la plataforma y todo el mundo reportamos ahí. Entonces, creo que el desarrollo tecnológico está acompañando a la necesidad de ir a Net Zero. Y creo que lo que nos falta también pues, es foros como este, que les agradezco y es muy importante, para que la gente sepa también de qué estamos hablando, ¿no? Porque hay veces que no es que no quieras, es que no sabes cómo hacerlo, ¿no? Y creo que para eso estamos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Manuel, si alguien sabe de innovación, también son desde luego ustedes. Yo recuerdo que justo cuando estábamos en el marco de la desafortunada pandemia, Carrier sacó un equipo muy interesante para purificar el espacio. Y me parecía como una gran medida. Quiere decir que la tecnología sí tiene intenciones de verdaderamente servir. En ese sentido, me gustaría saber cómo ves la innovación y qué es lo que están haciendo ustedes. Sí, yo creo que muy parecido a lo que Marco comenta, la medición de datos y la obtención de datos hoy se convierte en una tarea pues, fundamental para la administración de un activo como lo puede ser un edificio o una planta. En función de eso, bueno, Carrier fabrica evidentemente unos equipos, pero de lo que se trata ahí es de poder reducir vamos a decir, o mejorar la eficiencia de esos equipos cuando están operando. Basado en la medición y en estas eficiencias, entonces el propósito es pues tener una operación mucho más integrada y conectada. Como decía Marco, pues no nada más estamos hablando de la energía eléctrica, estás hablando de otros insumos que pasan como el agua o como el gas en el ser vivo del que hablábamos hace un momento y cosas que ocurren en el diseño, en la operación y después en la parte postventa, vamos a decir, en la vida futura del edificio, en donde se reemplazan y se sustituyen elementos. Y sí, efectivamente, Carrier ha desarrollado pues diferentes aplicaciones que van constantemente a la mejora de la eficiencia en el consumo. El aire acondicionado en un edificio, como decía, pues puede llevar el 50% de la factura eléctrica que le llega mensualmente a cualquier usuario. Entonces, cualquier ahorro que se pueda lograr en ese sentido, pues siempre va directamente relacionada con la descarbonización. Creo que hoy hay un involucramiento por parte de los actores también que juegan desde la firma de ingeniería, el dueño, el desarrollador, el consultor, todos estos actores que tienen claro hoy que tienen que llegar a un objetivo de, pues si hacemos una cosa de una manera, es hacerla mucho más eficiente de lo que hoy existe como expectativa en el mercado, ¿no?
Y creo que este panel es una muestra de cómo las tecnologías se pueden articular, ¿no? Digamos, por un lado está la parte del acondicionamiento del aire, luego de un envolvente y luego de una digitalización. Me parece que es muy interesante cómo podemos estar amalgamados en ese sentido para bajar el consumo energético. Y hay uno de los grandes temas, uno de los, digamos, tópicos más importantes que se han discutido cuando de cambio climático y de sustentabilidad se trata, es que luego de 28 cumbres que han ocurrido de la COP, digamos, no ha habido una respuesta como lo necesita el planeta, ¿no? Lejos, por ejemplo, de estar frenando las emisiones, incluso están aumentando. Y en ese sentido, yo quiero preguntarles a ustedes cuál es el principal desafío que encuentran para bajar las emisiones, para descarbonizar. El desafío más importante que ustedes ubiquen en este sentido. Y me gustaría, Marco Corrales, que nos comentaras en ese sentido, ahí, ¿qué observas? Desafíos. Sí, bueno, lo que nosotros vemos en puedo comentar sobre lo que vemos en nuestra industria. Quizá a manera de contexto, en esta COP28, para los que han seguido, quizás se dieron cuenta que ayer por fin dedicamos, bueno, los participantes de la cumbre dedicaron un buen espacio a lo que se llama el entorno construido, pues el nuevo término para la construcción, para mejoras, para bajar el impacto de la construcción. Y ese fue un foro bastante largo en el que se tomaron bastantes compromisos, sobre todo por la IFC, la International Finance Corporation, para generar más financiamiento a productos de construcción a baja carbono. Entonces, hay un avance, no es tan rápido como quisiéramos, pero parece que ya, como decía, pasando más de toma de conciencia a más acciones. Sin embargo, no es suficiente. Y ahora, regresando a nuestros países y a nuestra industria, lo que puedo decir que vemos como reto, unos retos mayores, es que, como lo decía en la introducción, la cadena de suministro de la construcción está fragmentada. Entonces, por ejemplo, están los productores de materias primas, están los productores de materiales de construcción, después tenemos en paralelo arquitectos, diseñadores, constructores, distribuidores, operadores de edificios y luego los usuarios o las personas que estamos en las viviendas. Y cada uno tiene retos diferentes que no están integrados en el tiempo y que no tienen el mismo impacto. Voy a dar un ejemplo. Un constructor hoy, por razones de competitividad, tiene que decidir si va a instalar un vidrio a capas con control solar o si va a instalar un vidrio claro en un edificio a diferentes números de pisos. Obviamente un arquitecto responsable le va a recomendar que utilice vidrio a capas para tener menos consumo de aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? En donde estamos ahora. Pero ese constructor va a tener una obligación competitiva porque va a haber otro constructor que a lo mejor va a proponer una solución más barata. Sin embargo, va a tener un impacto en años de consumo de aire acondicionado que nuestros amigos aquí van a proveer. Entonces, ese tipo de desconexión es lo que vemos como un reto grande. Los productores de materiales estamos haciendo un trabajo, los arquitectos tienen la conciencia y el conocimiento, sin embargo, por falta de normalización y reglamentación clara, que tenga el elemento de sostenibilidad y después de la seguridad como elemento primordial, es lo que hace falta para integrar una industria, una cadena de suministro de construcción sostenible de manera integrada. Hoy no es el caso, desafortunadamente. Tenemos varias normas en curso, la norma 08 para desarrollo comercial y norma 20 para vivienda, en el que son normas nacionales, pero cuando pensamos realmente la realidad se vive municipalmente, porque no es lo mismo hablar de un vidrio de control solar o de un ambiente de aire acondicionado en Monterrey que en la Ciudad de México. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a trabajar de manera integrada entre los varios actores de las cadenas de suministro para poder tener una propuesta integrada de normalización. Y eso es lo que nosotros vemos como reto mayor. Sí, está súper interesante medir siempre las cosas en función de lo local y digamos lo federal, que eso es lo que nos ha observado de manera correcta, sí es verdad. Marco, ¿cuál es tu visión de esos desafíos que enfrentamos? Creo que lo dividiré en dos. Uno es esa parte social, la persona y vamos a decir persona y gobierno.
No, la persona tiene que presionar y empujar para lograr que haya una conciencia de descarbonización. Como bien lo comentaba Marco, es decir, no es lo mismo yo ir a comprar un producto que sé que tiene altos estándares, que es una empresa responsable, que ya sabemos que tiene un programa de descarbonización, que comprar otro producto que pueda ser más barato. ¿No? Ahí empezamos por la parte personal. Creo que en la parte también de gobierno estamos empezando a ver avances en ese sentido. El carbón, de alguna u otra forma, va a tener un costo, ¿no? Hoy sabemos que el costo es la salud y el costo es el ambiente y el costo. Pero lo que estamos empezando a ver es que esto va a tener una penalización, si se le pudiera llamar, en términos de costo. Y me parece bien, porque eso va a impulsar a que las empresas, y ya estoy hablando la parte empresarial, a que las empresas hagan esas inversiones. Al final de cuentas, el tema va a ser, ¿qué prefieres? Pagar no le llaman impuesto, pero le llaman, no me acuerdo, no es un impuesto, pero al final de cuentas va a ser como un impuesto. ¿Qué prefieres hacer? ¿Pagar un impuesto o hacer una inversión para una descarbonización? Creo que estamos empezando a llegar a ese punto. Otra parte importante de empresas grandes, ¿no?, como las que estamos aquí los tres representados, es cómo impulsamos a nuestra cadena de suministro de esa misma manera, ¿no? Pero no solamente es llegar con la exigencia, es, oye, ¿cómo coordinamos? ¿Cómo hacemos ese trabajo conjunto? ¿Cómo trabajamos para que tú, como mi proveedor, puedas lograr ese proceso? Porque yo también lo que pretendo es voltearme hacia mi cliente y decirle, oye, esto es lo que te propongo, ¿no? Aquí estamos, al final de cuentas estamos en el mismo barco, y la verdad es que estos procesos de la cadena de suministro ya van en ese sentido. Pero también uno de los grandes retos, pues, es la financiación de todo esto, ¿no? ¿De dónde sacamos el recurso para poder hacernos todos sustentables, ¿no? Y bueno, ahí empieza a haber un tema interesante para nosotros. Nosotros somos también, además de proveer la tecnología, proveemos financiamiento para este tipo de proyectos, ¿no? Y con nuestros proveedores, pues con más ganas, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que vamos en buen camino. Creo que otro reto importante es la divulgación del qué se puede hacer. ¿Qué tecnología existe? ¿Qué es lo que ya podemos, a qué podemos acceder ya? ¿No? Entonces, muy interesante pues el proceso que estamos viviendo, y creo que la aceleración del mismo pues tiene que ser ya. Muchas gracias, Marco. Manuel, ¿cuáles son los retos que tú observas? Me imagino que de pronto tener grandes tecnologías tan innovadoras y aportadoras y llegar quizá con usuario final y decirle, mira, esto es lo mejor que puedes adquirir para reducir tu huella, ha de ser uno de esos grandes retos de poder convencer como decía Marco, a la cadena de suministro. Sí, yo creo que complementando lo que decían, yo veo dos adicionales. Las iniciativas de cada país está también muy dispersa. Cada país tiene como que sus propias, inclusive dentro de Estados Unidos, pues ves a California que siempre lidera más que otros estados dentro de la misma Unión Americana. Entonces yo creo que ahí México se tiene que subir a acelerar ese proceso de cambio, a subir a la agenda de, como decían, federal, que existan los incentivos para que esto ocurra, para que eso llegue finalmente al desarrollador y al usuario final y al consumidor. Y el otro, que a lo mejor es un tema más puntual ya de un edificio, pues todos estos temas de sustentabilidad compiten compiten por recursos en que el activo sea más importante. Este edificio, pues a lo mejor al inversionista le interesa que sea más rentable, que su propiedad sea más vendible, que tenga confort el usuario, pero a lo mejor no necesariamente va empatado con los principios que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, yo creo que pues con más conciencia y con más educación en el tema, pues es un rol que todos tenemos que hacer para que el tema esté más presente. Muy bien. Me gustaría pensar junto con ustedes, imaginarnos cómo sería el futuro que debería ser muy cercano. Es decir, el futuro es algo que tiene que ocurrir ya. Sobre todo ponerlo en un contexto que estoy seguro que ustedes pueden aportar muchísimo. En esta idea de imaginarnos cuáles van a ser las perspectivas y hacia dónde nos tenemos que aproximar, el futuro de la energía, el futuro de la sustentabilidad, el futuro de la construcción. Hay un tema que últimamente ha sonado mucho, que es el nearshoring. Muchos han hablado de él como
algo básico, fundamental, el crecimiento de la economía, desde luego se ha celebrado desde muchas perspectivas, pero ¿no representa el nearshoring un reto justo para la sustentabilidad en términos de ese futuro al que nos vamos a aproximar? Me gustaría que nos comentaras, Marco, cómo tú observas este tema. Totalmente, Toño, totalmente, ¿no? Lo que estamos hablando es que va a haber y habrá un crecimiento muy importante de la industria en México, ¿no? Y si volteamos a ver quiénes son los grandes consumidores de energía y de recursos en términos generales y de combustibles, pues vuelve a ser la industria, ¿no? Digo, los edificios tienen una parte muy importante y la industria tiene otra parte fundamental. Entonces, me ha tocado platicar de este tema en repetidas ocasiones, ¿no? Sobre qué hacemos al respecto, ¿no? Y la cuestión es, pues tenemos que acelerar nuestra presencia en estos mercados, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo aseguramos que podamos proveer la información adecuada para que puedan tomar una decisión informada? Cualquier persona que vaya a instalarse en cualquier lugar del país, que principalmente ha sido en el norte, pues va a tener una necesidad importante de energía, va a tener una necesidad importante de agua, y sabemos las restricciones que también existen. Entonces, para nosotros una parte fundamental es el promover la eficiencia energética. Es decir, no puede haber una industria sin energía, claramente, pero ¿cómo hacemos que esta industria sea utilizada de manera inteligente, ¿no? Que use la cantidad que necesito y que lo use de la manera correcta. Y después, encima de eso, es que provenga de las fuentes adecuadas, ¿no? De fuentes renovables primordialmente. Entonces, esa es nuestra función. La verdad es que nosotros tenemos una oportunidad importante, y creo que mis colegas aquí también, porque nosotros entramos en etapas tempranas, ¿no? Entramos cuando se está haciendo un diseño de una fábrica, pues nosotros proveemos la parte de electrificación, ¿no? Entonces, de ahí podemos empezar a tener un intercambio de información, y no solo eso, sino a ayudar y acompañar a lo largo de todo el proceso, Toño. Buenísimo. Marco, en ese sentido también, ¿tú qué observas? Sí, lo que yo observo es que es a la vez un gran reto y una gran oportunidad para el país, en el sentido en que acelera la tendencia que mencioné al principio, que es la urbanización. Y sobre todo en este caso lo que estamos viendo es la urbanización en el norte del país. Y como ya lo mencionamos, el norte del país, los recursos son relativamente escasos en agua y energía. Entonces, el reto que tenemos es que ese desarrollo industrial se va a acompañar de una urbanización también y vivienda que no puede seguir los métodos y las normas del pasado, porque estamos hablando de millones de personas que se van a instalar por este movimiento. Entonces, ahí la responsabilidad que tenemos nosotros, pero junto con los gobiernos, sobre todo los estados del norte, es que adaptemos juntos las normas para poder, otra vez regreso al mismo tema, asegurarnos que todo este desarrollo urbano que se está dando por el nearshoring sea ya con los principios de sostenibilidad y con las tecnologías que ya existen y que ya está demostrado que no son más costosas a largo plazo que las tecnologías pasadas, por así decirlo. Entonces, regreso a lo mismo, tenemos que asegurarnos de que la inversión que se va a hacer ya sea integrando estos principios y la normalización de la que estamos hablando. Hoy no es el caso todavía, sigue bastante fragmentada la cadena. Sin embargo, ya hay varios gobiernos estatales y municipales que están tomando bastante conciencia, y es ahí donde yo pienso que es la oportunidad para demostrar que hay un otro modelo a futuro. Bien, muchas gracias, Marco. Manuel, ¿qué opinas tú de este tema? Pues mira, se dice que el estimado de lo que México construyó como en 30 años de naves industriales techadas, se va a construir en una ventana de 5 a 10 años. Básicamente ese es el periodo de tiempo que viene. Es una década única para México como país, como oportunidad. Y totalmente de acuerdo con lo que dice Marco. A nosotros nos llegan ya, evidentemente no pasamos por las instancias de los permisos y demás. Hace poco nos platicaban, oye, la planta de Tesla en Monterrey, ¿en qué estatus está? Bueno, lo que se sabe es que están en los permisos y llevando cambios en la fauna y flora, que pues van tomando tiempo, o sea, no reubicas eso en tan poco tiempo. Seguramente les tomará 12, 18 meses en hacer ese proceso. Sin embargo, están ahí. A nosotros nos llegan ya proyectos muy puntuales en donde ya pasó a lo mejor el arquitecto y la firma de ingeniería por una serie de conceptos y criterios que tienen que venir asociados con eso, y que seguramente pues la autoridad tiene que establecer esos nuevos criterios, porque sin duda pues lo que va a escasear son estos recursos naturales que tanto requieren estas
nuevas inversiones, no nada más en el norte, creo que también en el centro del país empieza, inclusive ayer en el marco esto de una exposición china que hay aquí en México, hablaban de hacer un clúster automotriz alrededor de la Ciudad de México. Hay industria alrededor de la Ciudad de México que requiere también pues también ser cuidada y tratada, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Creo que los temas que se tocan acá son urgentes, son fundamentales y me gustaría solamente agregar que en este tema de los grandes retos también a los que nos enfrentamos, que era una de las temáticas anteriores, está justo lo que están haciendo ustedes en este momento, que es comunicar y buscar acercar esta información a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que está atenta y que tiene que tomar decisiones fundamentales. Me gustaría que termináramos este panel con algo que también es esencial para cambiar la conciencia de la gente, para generar nuevas narrativas sobre el tema del cambio climático y sobre todo cómo lo abordamos. Lo que le llamamos nosotros un llamado a la acción. ¿Qué dirían ustedes? Les ruego brevedad. ¿Qué dirían ustedes a nuestra audiencia que nos escuchan desde Latinoamérica y todo México para incitar a todos a realmente generar un cambio? Y me gustaría comenzar contigo de nuevo, Marco, por favor, si nos puedes dar tu llamada Con a la gusto, acción. Toño, con gusto. Escuchamos con mucha frecuencia a raíz del huracán en Acapulco, es que esto nunca había pasado, ¿no? Y recordarán, años atrás también hubo uno terrible en Puerto Rico. Es que nunca había pasado. Y años atrás, o días atrás, o meses atrás, otro muy cercano también en el Caribe, donde se dice, es que nunca había pasado. Y lo que está pasando, tenemos que tener conciencia de ello, es que la temperatura del mar está incrementando. Si la temperatura del mar incrementa, entonces la posibilidad o potencial de este tipo de eventos es mayor. Leía hace unos días, ¿por qué se genera? ¿No? Entonces el vapor, entre más caliente está el mar, más vaporiza, más genera esta condición, ¿no? Y entre más caliente, más energía agarra, ¿no? Entonces, no es una cuestión de filosofía, de creencia, de idea o de cualquier otra cosa, es una realidad. ¿Qué más necesitamos para empezar a trabajar en lo que nos toca? Y el llamado a la acción es ese, hagámonos responsables de la parte que nos toca hacer. No cambiamos al mundo, cambiemos cada uno de nosotros. Y con eso empezamos de manera correcta. Muchas gracias, excelente. Marco Corrales, tu llamada a la acción, por favor. Sí, mi llamada a la acción, pues es, con un poquito de miedo de repetir, tenemos que encontrar la manera rápidamente de integrar la cadena, porque el impacto es mayor y tenemos que acelerar la normalización. Y esto ya está sucediendo en otros países, tenemos ejemplos, no tenemos en Latinoamérica no tenemos que inventar un modelo, tenemos que adaptarlo porque obviamente es una región enorme que tiene diferentes necesidades, pero los modelos de normalización para acelerar la sostenibilidad ya existen, la tecnología ya existe, el financiamiento está llegando. La conciencia social, pienso que ha dado un salto muy importante en los últimos 10, 15 años, sobre todo cuando comparamos con el pasado. Entonces, ya no estamos hablando tanto de hacer planes, sino de nosotros organizarnos como participantes de una cadena de suministro del entorno construido o del entorno industrial para hacer una propuesta clara con los gobiernos estatales, gobiernos municipales, para acelerar la normalización y para que la sostenibilidad sea parte de las reglas del juego inherentes y estructurales del desarrollo del país. Muchas gracias, Marco. Manuel, ¿nos puedes compartir tu llamado a la acción? Oye, cuando ocurrió la pandemia, en la oficina hacíamos el ejercicio de estar en shock, hacer una reflexión del tema y después pasar a la acción. Yo creo que aquí el evento, evidentemente, de Otis a lo mejor puede ser ese factor que nos motive a darle importancia al tema, porque a lo mejor a nivel general, pues el tema pues está presente, pero requiere todavía de darle mayor importancia y puntualidad y hacer estos ejercicios de reflexión por industria y a nivel personal para pues entrar evidentemente a nosotros a lo mejor pues como actores de jugadores de la industria, puede ser que sea natural, pero yo creo que tenemos que llegar a mucho más ámbitos, a más foros de este estilo, inclusive de
universidades seguramente para estar atacando también a las nuevas generaciones que se incorporan a la industria, ¿no? Muchas gracias. Les agradezco muchísimo esta apertura que tienen ustedes en poder compartir con una audiencia tan grande, soluciones, perspectivas, y creemos que son ustedes los líderes, los agentes de cambio, los que realmente pueden generar una modificación del estado de las cosas. Y les agradezco también que hayan sido parte de la, vamos a llamarle, la inauguración de este Día de Acción Climática. Tenemos una jornada muy larga y la verdad estamos muy contentos de haberlos tenido en esta mesa. Muchas Gracias, muy amables. Muy agradecido de estar aquí. A toda la audiencia los invitamos a permanecer conectados. Enseguida vamos a tener un panel súper interesante que hablará sobre el futuro de la sustentabilidad en Latinoamérica. No se desconecten, permanezcan con nosotros y gracias por acompañarnos en este primer panel.